Buen día. Vamos a dar inicio con la materia de Derecho, dando un repaso a los temas que hemos estado abordando durante las clases que hemos tenido. Ya ahorita ya tenemos todos los temas vistos para lo que es nuestro examen parcial y como les comento, por lo tanto, daremos un repaso. Primero vamos a ver, cuáles son los derechos y los deberes de los comerciantes. Aquí nosotros tenemos que establecer que esto le corresponde tanto a personas físicas como personas morales. Considerando a las personas morales todo lo que son las sociedades mercantiles y estas, cuando están ejerciendo el comercio, deben cubrir los siguientes requisitos. Deben contar con lo que es la capacidad jurídica para poderla ejercerla de manera cotidiana, todos los actos de comercio, no de manera eventual. Tener el comercio como una ocupación ordinaria. Deben reunir los requisitos administrativos y legales para el ejercicio de la profesión. En caso de ser extranjeros, deberán contar con lo que corresponde a la autorización expresa para poder ejercer estas actividades comerciales. Dentro de las obligaciones que tienen los comerciantes, que abarca la que son en el ámbito administrativo, fiscal y sanitario, deben registrarse primero en lo que es el registro de comercio. En el caso de las sociedades mercantiles, esto viene a ser obligatorio. Contar con la escritura constitutiva de sociedad mercantil, esto se hace ante la fe de lo que es el notario público. Y llevar los libros de contabilidad, es decir, llevar su contabilidad de acuerdo con los términos establecidos en el Código de Comercio y en el Código Fiscal de la Federación. En este caso, las negociaciones mercantiles y auxiliares mercantiles se puede considerar que son el conjunto de cosas y derechos coordinados para que puedan obtener o ofrecer al público bienes o servicios, y estos de forma sistemática y con propósitos meramente de lucro. Y se considera como auxiliares mercantiles las personas que ejercen actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos a lo que es su conclusión. Se pueden establecer como auxiliares comerciales, auxiliares independientes o auxiliares de comercio. Cuando se considera dependientes o subordinados, son los que prestan servicios de modo exclusivo, en tanto que los segundos no están supeditados a ningún comerciante determinado y despliegan lo que es su actividad a favor de cualquiera que lo vaya a solicitar. Siempre siendo así, y que propician lo que son estos auxiliares de comercio en general y no el comerciante en particular. En este caso tenemos lo que es un corredor público, que es el agente auxiliar del comercio, con cuya intervención se proponen y ajustan los contratados, los convenios, se certifican los hechos mercantiles. Esta figura es importantísima en el derecho mercantil y realiza las siguientes actividades. Actúa como un agente mediador para poder transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más personas para la celebración de en cualquier ajuste de cualquier tipo de contrato en materia mercantil. Funge como un perito evaluador para estimar, cuantificar, valorar bienes, servicios, derechos, obligaciones que se someten a consideración por nombramiento privado o por mandato de la autoridad competente. Asesoran jurídicamente a los comerciantes en las actividades que son propias del comercio. Actúan como árbitros a solicitud de personas en lo que son la solución cuando existe algún tipo de controversia,
derivadas de los actos, contratos o convenios mercantiles y actúan como fedatarios públicos para poder hacer constar en los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza meramente mercantil. También tenemos lo que es la figura de los comisionistas, que es una persona que va a desempeñar una actividad mercantil que le confiere el comitente. Este mandato se aplica en actos concretos de comercio y por dicha actividad percibe una comisión mercantil. Esta persona es un auxiliar autónomo porque no presta su actividad exclusiva a un solo comerciante por una determinada cantidad. La figura de agentes adolece de una gran imprecisión en lo que es nuestro derecho y carece de una regularidad legal unitaria dentro de lo que dicha figura, por lo que dicha figura puede prestar una gran cantidad de actividades y relaciones y se le considera agente de comercio a la persona física o moral que de modo independiente se encarga de fomentar las negociaciones de una o varios comerciantes. Tenemos lo que es el acta constitutiva, lo que es sus atributos y su clasificación. Las decisiones y acciones que se deben tomar para que se puedan fomentar lo que son la sociedad mercantil, bueno, pues dentro de está determinar el giro de la empresa, es decir, a qué se va a dedicar, decidir qué tipo de sociedad mercantil, definir 3 posibles nombres y pedir en su caso la aceptación de estos a lo que es la Secretaría de Economía. En relación a lo que son la decisión en torno a las sociedades mercantiles, aquí es importante que nosotros recordemos que existen diferentes sociedades mercantiles, dentro de la que nosotros vamos a encontrar básicamente lo que es la sociedad anónima, que es la más común que nosotros conocemos. Tenemos lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad del nombre colectivo, la sociedad en comandita por acción, sociedad en comandita simple y lo que son las sociedades cooperativas y sociedad de nombre colectivo. Además, dentro de estos atributos debe tener una razón social, establecer el objeto de la sociedad, es decir, a qué se va a dedicar, definir los accionistas y el número y valor de los porcentajes de acciones, es decir, el nombre de las personas que van a conformar lo que es la sociedad mercantil, cuántos de ellos van a ser, cuántas acciones se van a emitir, qué valor van a tener. Se debe establecer un capital social. Es importante que dentro de este documento se establezca lo que son información general sobre los datos de los accionistas, como son el nombre, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, en el caso de extranjeros, cuál es su calidad migratoria y presentar el documento que los acredite su estancia aquí y el poder formar parte de lo que es la sociedad mercantil, la duración de la sociedad mercantil, su domicilio fiscal, es decir, dónde va a estar asentado para estar recibiendo notificaciones, definir la forma de administrar la sociedad, ya sea mediante un consejo de administración, un administrador único, realizar el nombramiento del consejo de administración, definir el contenido de los estatutos del acta constitutiva, designar y realizar el nombramiento de los administradores y determinar sus facultades, así como designar y realizar el nombramiento de lo que es el comisario dentro de la empresa.
Todo esto debe estar contenido dentro de lo que es el acta constitutiva, la cual es elaborada por el notario público. Se debe formular el proyecto del contrato social constitutivo, solicitar el permiso a lo que es la Secretaría de Economía. Hasta antes era la Secretaría de Relaciones Exteriores quien otorgaba ese permiso. Obtener el permiso que hemos mencionado, acudir al notario público y conjuntamente deben ir confeccionando lo que es el contrato social definitivo, protocolizar ante el notario público el contrato social, y el notario deberá registrar o inscribir el contrato social en el registro público de comercio. Dentro de los atributos de la sociedad mercantil está el nombre propio, que es exclusivo de una sociedad. No existen dos sociedades con el mismo nombre. El domicilio es el lugar geográfico en donde la sociedad mercantil debe residir para efectos legales. El patrimonio, que está integrado por lo que es la suma de las aportaciones que efectúan los socios, y posteriormente se va incrementando con las nuevas participación, las nuevas aportaciones, con las utilidades, y disminuye el patrimonio por el retiro de los socios o las pérdidas. La capacidad de goce y ejercicio se da cuando nace jurídicamente pues la sociedad mercantil. Todo esto debe ahora, una vez que ya hemos pasado lo que son los atributos de la sociedad mercantil, vamos a ver la clasificación. Ya las había mencionado. Ahorita vamos a hacer un pequeño comentario en torno a lo que nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. Está la sociedad de nombre colectivo, que es aquella que existe bajo una razón social en la que los socios van a responder de modo subsidiario, ilimitado y solidario de las obligaciones sociales, y se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La sociedad en comandita simple es aquella que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados a lo que es el pago de sus aportaciones. Y esto se encuentra regulado por el artículo 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tenemos lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, que es aquella que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden y al portador. Solo se pueden ceder en los casos y requisitos que establezca el artículo 58 de la ley que hemos estado mencionando. Tenemos lo que es la sociedad anónima, también llamada capitalistas o de capital, que existe bajo la denominación social y les corresponde única y exclusivamente a los socios, cuya obligación se limita al pago de las acciones y disposiciones establecidas en el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tenemos lo que es la sociedad en comandita por acciones, que está representada por uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de lo que son las obligaciones sociales, y de uno o varios socios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus acciones de acuerdo con el numeral 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y tenemos la sociedad cooperativa, que son este tipo de organizaciones que se basan en lo que es el espíritu de solidaridad social y sin propósitos de lucro. Se constituyen para el ejercicio de una actividad en beneficio de los propios asociados y están regulados por la Ley General de Sociedades Mercantiles.